¿Alguna vez te has preguntado si las personas que amamos y que ya han partido pueden vernos desde el cielo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si son testigos de nuestras batallas diarias, si de algún modo nos envían señales o si, en momentos de debilidad, están allí susurrándonos esperanza? Tal vez hayas sentido, en lo más profundo de tu corazón, que tu abuela te acompaña o que en un sueño tu padre te habló palabras de aliento. Pero hoy quiero invitarte a ir más allá de los sentimientos y explorar lo que realmente dice la palabra de Dios sobre este tema. Porque aunque estas ideas pueden ser reconfortantes, es crucial saber si están basadas en la verdad bíblica o si son simplemente dulces ilusiones transmitidas de generación en generación. Y hay algo que debes saber de inmediato. Existe una trampa espiritual peligrosa que el enemigo ha tejido alrededor de este asunto. Una trampa sutil que ha llevado a muchos, sin que lo perciban, a caer en errores, aceptar enseñanzas falsas e incluso abrir puertas a experiencias espirituales engañosas que se disfrazan de luz. No se trata solo de una creencia inocente. Hay consecuencias reales cuando abrazamos ideas que no tienen su fundamento en las Escrituras. Vivimos en un mundo saturado de narrativas sobre la vida después de la muerte. Historias que nacieron en tradiciones antiguas, creencias populares moldeadas por siglos de cultura, reforzadas por el cine, la literatura e incluso por testimonios emocionales que parecen tan reales. ¿Cuántas veces en un funeral hemos escuchado frases como «nos está cuidando desde el cielo» o «su espíritu siempre estará entre nosotros»? ¿Cuántas películas nos han mostrado almas errantes, fantasmas que buscan comunicarse o seres queridos que regresan para darnos advertencias? Antes de continuar y desmantelar estas ideas engañosas, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Cada like y cada nueva suscripción nos ayuda a seguir compartiendo la verdad de la palabra de Dios y a iluminar a más personas atrapadas en falsas creencias. Únete a esta misión y fortalece tu fe con nosotros. Todo esto configura una percepción colectiva que, aunque conmovedora, puede distorsionar nuestra comprensión de lo que sucede realmente después de la muerte. Y si no tenemos cuidado, podemos abrir nuestro corazón a influencias que no vienen de Dios, sino de fuentes espirituales engañosas que buscan confundirnos y apartarnos de la verdad. Hoy, vamos a desentrañar estas creencias populares y confrontarlas con la luz poderosa de la Escritura. Porque solo allí, en la palabra viva de Dios, encontramos la respuesta segura que nuestra alma necesita. La idea de almas que deambulan con asuntos pendientes ha echado raíces en la imaginación popular, infiltrándose en nuestros pensamientos y emociones, ofreciendo consuelo aparente a quienes sufren la pérdida de un ser querido. Sin embargo, hoy debemos hacer una pausa seria y preguntarnos, ¿esto es realmente verdad o es simplemente algo que nos hace sentir bien? Porque el consuelo sin verdad es una ilusión peligrosa, y toda ilusión, por más dulce que parezca, es una de las herramientas favoritas del enemigo para alejarnos de Dios. Escucha bien. Lo que creemos sobre la muerte no puede estar basado en películas, en tradiciones humanas, ni en emociones pasajeras. Nuestro entendimiento debe ser edificado únicamente sobre la palabra eterna de Dios. El adversario desea envolver tu mente en una niebla de confusión, porque sabe que si logra engañarte respecto a lo que sucede después de la vida, puede arrastrarte hacia terrenos espirituales peligrosos. Puede seducirte a buscar consuelo en prácticas fuera de la voluntad de Dios, abrir puertas invisibles al miedo, a la manipulación espiritual y a influencias oscuras que poco a poco contaminan tu fe. Pero hoy, en el nombre del Señor, vamos a romper cada fortaleza de engaño. Hoy vamos a sustituir las mentiras, las supersticiones y los mitos heredados por la luz incandescente de la verdad. No vamos a apoyarnos en emociones humanas ni en narrativas culturales. Vamos a edificar nuestra comprensión en la fuente de sabiduría que jamás falla, la palabra viva, inquebrantable e infalible de Dios. Recordemos quién es el verdadero autor de la vida. Desde el principio, Dios mismo, con sus propias manos, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Él nos dio existencia, propósito y comunión. Y aunque el pecado abrió las puertas para que la muerte entrara en el mundo, no debemos temer, porque la muerte no es la dueña del final de la historia. No tiene la última palabra sobre nuestras vidas. La Biblia declara algo mucho más grande, algo que transforma nuestro temor en esperanza y nos ancla en una verdad que trasciende la tumba. La Biblia no deja espacio para ambigüedades cuando habla del destino de los que han partido, y hoy nos adentraremos en una verdad que muchos han ignorado durante demasiado tiempo.
Vamos a derribar 6 ideas erróneas que muchas personas creen acerca de la muerte, creencias que suenan familiares, emotivas, pero que jamás fueron respaldadas por las Escrituras. Este mensaje no es para los que prefieren aferrarse a tradiciones humanas en lugar de abrazar la verdad divina. Este mensaje es para los valientes, para los que tienen hambre genuina de conocer lo que Dios realmente ha revelado sobre el misterio de la vida después de la muerte. Así que te invito, toma tu Biblia, abre tu mente, prepara tu corazón, porque vamos a atravesar capas de engaños y llegar hasta el núcleo puro de la sabiduría eterna. Hoy no buscamos consuelo superficial, hoy buscamos fundamento sólido en la palabra viva. ¿Estás listo? Vamos a comenzar desarmando el primer gran error que ha contaminado la fe de muchos. Número 1. Los muertos pueden ver y proteger a los vivos. Esta creencia es una de las más extendidas entre quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. Escuchamos frases como, estoy seguro de que mamá me está cuidando desde el cielo o siento que mi hijo me protege desde donde está. Películas, novelas y canciones alimentan esta imagen, pintando escenas de almas que, desde un lugar de luz, observan y guían a los que aún seguimos en la tierra. Es una idea tierna, conmovedora, que toca fibras muy profundas de nuestro ser. Pero aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos seriamente, ¿esta imagen viene de Dios o es una construcción emocional alimentada por la cultura? ¿Qué es lo que realmente enseña la Escritura? La verdad es que la Biblia no respalda la idea de que los muertos actúan como guardianes, observadores o guías de los vivos. En numerosos pasajes, las Escrituras dejan claro que una vez que una persona muere, su destino eterno queda sellado y ya no participa en los asuntos de los vivos. No hay un puente de comunicación entre los que están en la presencia de Dios o separados de Él, y nosotros que aún caminamos en este mundo. Todo intento de buscar señales, guía o protección de parte de los muertos no solo carece de respaldo bíblico, sino que puede abrir peligrosas puertas espirituales. La única fuente de guía, protección y ayuda para nosotros es el Espíritu Santo, enviado por Jesús para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No necesitamos ni debemos buscar mensajes de los muertos. Tenemos acceso directo al Creador del universo, al Dios viviente que nunca duerme ni descansa, que vigila cada uno de nuestros pasos con amor perfecto. Así que prepárate, porque esto es solo el principio. Vamos a seguir desmintiendo las demás ideas equivocadas que han hecho tropezar a tantos creyentes. Mantente atento, porque lo que viene te abrirá los ojos aún más. La palabra de Dios no deja espacio para ambigüedades en cuanto a este tema. La Biblia es firme, clara y contundente. Si queremos conocer la verdad, debemos escuchar lo que ella declara sin añadirle nuestras emociones o creencias populares. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, encontramos una afirmación directa, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya más recompensa, pues su memoria queda en el olvido. Este pasaje revela una verdad esencial que muchos prefieren ignorar: los muertos no tienen conciencia de lo que sucede en la tierra. No están en una especie de palco celestial observando nuestras vidas como si fueran espectadores de una obra de teatro. No están sonriendo cuando logramos algo ni llorando cuando enfrentamos adversidades. La Biblia nos enseña que están en un estado de reposo profundo, completamente ajenos a los acontecimientos del mundo. Y para quienes aún dudan, veamos lo que dice el libro de Job 14:10 al 12, el hombre muere y queda inerte, expira, ¿y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta, hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Nuevamente, la Escritura utiliza la poderosa imagen del sueño para describir el estado de los muertos. No es un sueño ligero, no es una vigilia consciente, es un descanso total, una pausa completa, una desconexión absoluta del mundo terrenal. Así como alguien que duerme profundamente no sabe lo que sucede a su alrededor, no siente el paso del tiempo, no participa en conversaciones, no es consciente de los eventos, de la misma manera están aquellos que han partido. No están guiando nuestras decisiones, no están enviándonos mensajes ocultos, ni están actuando como protectores invisibles. El Salmo 146:4 confirma esta verdad sin dejar dudas, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En el instante en que una persona entrega su último suspiro, todo proyecto, toda emoción,
toda actividad relacionada con esta vida llega a su fin. No hay una continuación secreta de sus planes en el mundo físico, todo queda sellado. Estos versículos no están aquí para desalentar, sino para enseñarnos la realidad divina y llevarnos a confiar exclusivamente en Dios, quien es el verdadero refugio, la verdadera guía y el único protector de nuestras vidas. No debemos buscar contacto con los muertos ni esperar ayuda de ellos. Debemos dirigir nuestra fe y esperanza hacia el único que tiene poder sobre la vida y la muerte, nuestro Señor Todopoderoso. Cuando una persona muere, sus pensamientos, su conocimiento y su capacidad de influir en este mundo llegan a su fin. Esta es una verdad que no podemos ignorar ni suavizar. Nuestros seres queridos no están observándonos desde alguna rendija entre la eternidad y la vida, tratando de guiarnos o de intervenir en nuestras decisiones. No. Ellos descansan en paz, aguardando el glorioso día de la resurrección, cuando la voz poderosa del Señor los llame a levantarse de su sueño y a entrar en la plenitud de su promesa. Si hoy necesitas dirección, no busques respuestas entre los muertos. No deposites tu esperanza en quienes han partido. Levanta tus ojos al Dios vivo, al que jamás duerme ni se adormece, al que cuida de ti con amor eterno. Mira hacia el Espíritu Santo, quien fue enviado por el mismo Cristo para ser nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía en todo momento. Él es quien nos conduce por caminos de justicia, no aquellos que han cruzado el umbral de la vida terrenal. Ahora avancemos al segundo gran error que muchas personas, incluso dentro de círculos cristianos, han aceptado como verdad. Número 2. Los muertos se convierten en ángeles que nos cuidan. Esta idea es profundamente popular y ha sido repetida tantas veces que muchos la aceptan sin cuestionarla. Frases como "el cielo ha ganado un ángel más" o "ahora ella es mi ángel de la guarda" se escuchan en funerales, en películas, en libros y en canciones. Estas expresiones son reconfortantes para el corazón herido, pero tristemente, no tienen respaldo en la palabra de Dios. La Biblia claramente distingue a los seres humanos de los ángeles como dos creaciones diferentes, con naturalezas y propósitos específicos. No hay ningún pasaje que sugiera que un ser humano, después de la muerte, pase a transformarse en un ángel celestial. Hebreos 1:14 nos aclara esta diferencia de manera contundente. No son todos los ángeles espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles fueron creados como seres espirituales desde el principio, con el propósito específico de servir y ejecutar la voluntad divina. No son almas humanas transformadas ni familiares fallecidos que regresan para velar por nosotros. Los ángeles y los humanos tienen misiones distintas en el plan de Dios. Nosotros, como seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a una relación personal con Él, destinados a reinar junto a Cristo en su reino eterno. Los ángeles, en cambio, son servidores celestiales que obedecen y ejecutan las órdenes del Altísimo. Mezclar estos dos conceptos no solo confunde nuestro entendimiento, sino que también oscurece la gloriosa identidad que Dios ha dado a cada uno de nosotros como sus hijos redimidos. Por lo tanto, es fundamental rechazar esta falsa creencia y abrazar la verdad. Tus seres queridos no se han convertido en ángeles, pero si han muerto en Cristo, están guardados en su amor, esperando el día glorioso de la resurrección, cuando todos seremos transformados para vivir eternamente en su presencia. Cuando una persona muere, su identidad humana no cambia ni evoluciona para convertirse en otra clase de ser. El Salmo 8:5 nos recuerda una verdad poderosa: le has hecho, al ser humano, un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honor. Este versículo subraya que, aunque los seres humanos ocupan un lugar extraordinariamente elevado en la creación de Dios, siguen siendo distintos de los ángeles. Si el plan de Dios hubiese sido que al morir nos transformáramos en ángeles, las Escrituras lo habrían declarado abiertamente, sin ambigüedad. De hecho, en Mateo 22:30, Jesús mismo aclara esta cuestión cuando dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Observa con atención. Jesús no dice que nos convertiremos en ángeles, sino que seremos semejantes a ellos en ciertos aspectos. Seremos inmortales, espirituales y habitaremos en la gloriosa presencia de Dios. Sin embargo, eso no implica que asumamos las funciones o el ser de los ángeles. Nuestra identidad como hijos redimidos de Dios se mantiene intacta y eterna, distinta de la naturaleza angelical.
Ahora avancemos al tercer gran error que ha enredado la mente de millones a lo largo de los siglos. Número 3. Las almas de los muertos vagan por la tierra como fantasmas. Queridos hermanos y hermanas, hay una mentira antigua, astuta y persistente que ha seducido los corazones de muchas generaciones. Es una fábula que se desliza en nuestras culturas, en nuestras leyendas, en nuestros cuentos de terror, envolviendo las mentes con susurros engañosos. La creencia de que las almas de los muertos permanecen entre nosotros, deambulando como espectros en casas antiguas, apareciendo en sueños o manifestándose en lugares abandonados. Algunos creen sinceramente que sus ancestros aún caminan a su lado, protegiéndolos o enviándoles señales. Otros aseguran haber tenido encuentros sobrenaturales con espíritus de personas fallecidas. Este concepto ha sido reforzado por incontables películas, libros y experiencias personales que parecen auténticas a los ojos humanos. Pero debemos preguntarnos, una vez más, ¿qué dice realmente Dios sobre esto? La verdad bíblica es radicalmente distinta de estas creencias populares. La Escritura no enseña que las almas de los muertos permanezcan vagando en el mundo físico. Al contrario, enseña que, tras la muerte, el destino del ser humano queda sellado y no existe comunicación ni interacción con los vivos. Cualquier manifestación espiritual que pretenda ser un ser querido fallecido no proviene de Dios, y en muchos casos, es un engaño tramado por el enemigo para sembrar confusión, miedo y desviación espiritual. Debemos permanecer anclados en la verdad y rechazar las sombras del engaño que intentan infiltrarse en nuestras vidas bajo la apariencia de consuelo o curiosidad. Hay realidades espirituales que no podemos ignorar, y nuestra única fuente segura de sabiduría es y siempre será la palabra eterna de Dios. Muchas personas aseguran haber visto, escuchado o incluso hablado con supuestos espíritus de seres queridos fallecidos. El cine glorifica estas experiencias, la cultura popular las presenta como algo común, casi natural, y la sociedad las normaliza como si fueran una manifestación inocente del amor que persiste más allá de la muerte. Pero hoy he venido a decirte una verdad que corta a través del engaño. La Biblia cuenta una historia completamente diferente. Amado Hijo de Dios, debes estar en guardia. El engaño no siempre se presenta con rostro amenazador, muchas veces viene disfrazado de consuelo, susurrándonos lo que queremos oír para suavizar el dolor de la pérdida. Es por eso que tantas personas abrazan la idea de que sus seres queridos fallecidos los visitan, los protegen o les envían señales sutiles, una brisa repentina, un objeto movido, un sueño vívido. Todo parece tan real, tan reconfortante, tan profundamente emocional, pero no todo lo que emociona es verdad. Escúchame con atención. Si no cimentamos nuestras creencias en la palabra firme e inmutable de Dios, seremos arrastrados por las corrientes de la tradición humana, por sentimientos y experiencias que no tienen fundamento divino. No podemos construir nuestra fe sobre emociones o experiencias aisladas, debe estar fundada únicamente sobre la roca sólida de la Escritura. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre las almas de los muertos? ¿Deambulan por la tierra? ¿Se comunican con nosotros? ¿Aparecen en nuestros sueños o dejan señales? La respuesta bíblica es clara, firme y categórica: no. Los muertos no interactúan con los vivos. La Biblia enseña consistentemente que aquellos que han partido están en un estado de descanso, inconscientes de lo que sucede en el mundo terrenal. Cualquier experiencia sobrenatural que implique la presencia o comunicación de un fallecido no proviene de Dios. Y esto no es una opinión, es una advertencia directa de las Escrituras. En Levítico 19:31, el Señor nos instruye con seriedad: no recurran a los médiums ni consulten a los adivinos, porque se contaminarán por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Aquí, Dios no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Buscar contacto con los muertos, ya sea a través de rituales, médiums o cualquier otra práctica, no solo es prohibido, sino que abre la puerta a contaminación espiritual. La comunión que debemos buscar es con el Dios vivo, no con espíritus ni entidades disfrazadas. La fe verdadera no necesita de señales ocultas ni de voces del más allá, necesita solamente la voz inconfundible del Espíritu Santo guiando nuestros corazones en verdad y amor. Observa algo muy importante: Dios no se detiene a clasificar a estos espíritus como buenos o malos. Él simplemente ordena: no los busques. Y esta instrucción no es arbitraria, es una advertencia de amor,
Porque cuando una persona se abre a estos contactos, no está interactuando con las almas de sus seres queridos, sino que está cayendo directamente en las garras del engaño, en trampas espirituales tendidas por el enemigo. Escucha bien, la estrategia del enemigo ha sido, desde el principio, la de disfrazarse. La Biblia nos revela en 2 Corintios 11:14 que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Él no aparece con un aspecto grotesco o aterrador, viene sutilmente, usando la imagen de alguien que amamos, el sonido de una voz conocida, un susurro que parece reconfortante en medio de nuestra tristeza. Pero todo es una mentira diseñada para alejarnos de la verdad de Dios. Los muertos no regresan. Las Escrituras son claras y firmes en esto. Lo que muchos creen ver o escuchar no son almas de seres queridos, sino demonios que imitan sus formas y voces para sembrar confusión. Deuteronomio 18, 10-12 lo declara sin rodeos: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. ¿Te das cuenta? Dios no permitiría algo que fuera para nuestro bien espiritual. De hecho, llama a estas prácticas una abominación. ¿Te has preguntado por qué? Si fuera realmente posible hablar con nuestros seres queridos fallecidos, si fuera algo que Dios aprobara, ¿por qué lo prohibiría con tanta severidad? La respuesta es simple pero poderosa, porque los espíritus que responden no son las almas de los muertos, sino fuerzas demoníacas que se disfrazan para engañar. Piénsalo un momento. Si el enemigo quisiera atraparte, ¿no usaría justamente el rostro de quien más amas? ¿No susurraría palabras con la voz que más consuelo te da? No vendría con señales evidentes de maldad, vendría enmascarado en memorias dulces, en imágenes queridas, en sentimientos de nostalgia y amor. Así es como logra su engaño más eficaz. Por eso la Biblia nunca describe a los muertos como espíritus errantes o entidades activas en este mundo. Siempre los presenta como durmiendo, en un estado de reposo profundo, esperando el llamado de la resurrección, no como sombras que vagan, ni como voces que susurran en la oscuridad. Los muertos no están acechando ni observando desde algún rincón escondido. La palabra de Dios es enfática sobre esta realidad. En Eclesiastés 9, 5-6 se nos dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya más recompensa, pues su memoria queda en el olvido. Los muertos no tienen conciencia. No caminan por la tierra, no se deslizan entre las sombras, no susurran mensajes desde las paredes, ni se sientan entre las nubes a vigilar nuestras vidas. Están en el sepulcro, en un estado de descanso profundo, aguardando el glorioso día de la resurrección cuando Dios los llame a la vida eterna. Ahora bien, algunos dirán: pero yo vi a mi abuela en un sueño o sentí la presencia de mi ser querido junto a mí. Y ante estas experiencias, hay una pregunta que debemos hacernos con seriedad. ¿Esa vivencia está alineada con la palabra de Dios o la contradice? Porque no todo lo que sentimos o experimentamos proviene del cielo. La verdad es que el enemigo es capaz de generar visiones falsas. Es un maestro de la manipulación emocional, un experto en disfrazar mentiras con apariencias de verdad. Puede aprovecharse de nuestro dolor, de nuestro anhelo, de nuestro amor por quienes hemos perdido, para sembrar ilusiones que nos aparten de la verdadera fe. Si una experiencia espiritual no concuerda con la enseñanza de la Biblia, la única fuente infalible de verdad, entonces debemos reconocer que no proviene de Dios. No importa cuán real haya parecido, no importa cuán emotiva haya sido. Nuestra seguridad no está en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha revelado en su palabra eterna. Prepara tu corazón, porque ahora vamos a avanzar hacia el siguiente error común que muchos han creído, pero que necesitamos confrontar con la luz de la verdad. Número 4. Algunos sostienen que la historia del rico y Lázaro, narrada en Lucas 16, 19-31, es una prueba de que los muertos están conscientes y observando lo que sucede en la tierra. Esta interpretación, sin embargo, es uno de los mayores malentendidos de las Escrituras. Hoy quiero que miremos este pasaje con ojos nuevos, con claridad espiritual y revelación profunda. En este relato, Jesús describe a un hombre rico que vivió rodeado de lujos y excesos, mientras que Lázaro, un mendigo cubierto de llagas, yacía a sus puertas anhelando tan solo las migajas de su mesa. Tras su muerte, el pobre es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el rico despierta en un estado de tormento. El rico, angustiado,
Clama a Abraham para que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos aún vivos, para que ellos no terminen en el mismo lugar de sufrimiento. Sin embargo, Abraham responde: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. A primera vista, podría parecer que Jesús está ofreciendo una descripción literal del más allá. Pero aquí debemos detenernos y analizarlo con mayor discernimiento. Jesús no estaba presentando un informe científico sobre la vida después de la muerte. No era su intención dar detalles geográficos del cielo o del infierno. Jesús estaba enseñando a través de una parábola, un recurso que utilizaba frecuentemente para transmitir lecciones morales y espirituales profundas. Las parábolas son narraciones simbólicas, no relatos literales. Si interpretáramos esta historia como una representación literal del estado de los muertos, terminaríamos en conflicto con el resto de las escrituras, que de manera consistente describen a los muertos como dormidos, inconscientes y esperando la resurrección. Además, el término seno de Abraham no aparece en ningún otro lugar de la Biblia como una localización literal del más allá. Era una expresión cultural judía que transmitía la idea de estar en un estado de honor, seguridad y descanso junto a los justos. No era un sitio físico, ni una enseñanza doctrinal sobre la estructura del mundo espiritual. Por lo tanto, comprender correctamente esta parábola es vital para no construir doctrinas equivocadas basadas en una interpretación superficial. Jesús estaba usando una imagen familiar para su audiencia para enseñar una verdad contundente: la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios ahora, mientras estamos vivos, porque después de la muerte ya no hay oportunidad para cambiar nuestro destino eterno. El seno de Abraham mencionado en la historia de Lázaro y el rico no debe ser interpretado como un lugar físico literal, era una representación simbólica de consuelo divino, de descanso en la presencia de Dios. No era un mapa del cielo, sino una metáfora poderosa que transmitía esperanza a aquellos que confiaban en el Señor. Entonces, si esta historia no era un relato literal, ¿qué estaba enseñando Jesús realmente? Estaba ilustrando una lección crucial sobre el arrepentimiento verdadero. Estaba lanzando una advertencia directa a los fariseos, que ponían su confianza en la riqueza, el estatus social y las apariencias externas, creyendo que esas cosas los acercaban a Dios. Jesús estaba enseñando que ni todo el oro del mundo, ni el linaje, ni el prestigio garantizan la salvación. Solo la fe genuina y un corazón humilde ante Dios pueden conducir a la vida eterna. Además, Jesús subrayó una verdad aún más penetrante: aquellos que rechazan las Escrituras, aquellos que ignoran el testimonio de Moisés y los profetas, no serán persuadidos ni siquiera si alguien resucitara de entre los muertos para advertirles. Estaba señalando la dureza del corazón humano y la necesidad urgente de responder a la palabra de Dios mientras hay vida. El rico no estaba literalmente hablando desde un lugar de tormento, ni Lázaro estaba literalmente observándolo desde el cielo. Todo el relato era una parábola, un recurso pedagógico cargado de simbolismo, no un documental espiritual. Y en ninguna parte de la Biblia Jesús sugiere que los muertos tengan conciencia de lo que sucede entre los vivos. Con esta verdad establecida, avancemos al quinto error común. Número 5. Los muertos pueden comunicarse con nosotros a través de sueños o de médiums. Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos en los que la desesperación por respuestas ha llevado a muchos a abrir puertas peligrosas. El dolor de la pérdida, el vacío dejado por un ser querido, puede abrir grietas profundas en el corazón humano. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde el enemigo busca sembrar semillas de engaño. Muchos hoy creen que sus seres queridos fallecidos les envían mensajes a través de sueños, visiones, o incluso mediante personas que afirman tener dones especiales para comunicarse con el más allá. Médiums, videntes y espiritistas ofrecen consuelo fabricado, prometiendo conectar a los vivos con los muertos. Pero debemos preguntar con seriedad, ¿están estas prácticas aprobadas por Dios? ¿Están estas experiencias en línea con lo que enseña la Biblia? La respuesta es clara y firme: no. La Escritura no solamente prohíbe estas prácticas, las condena de manera contundente. Dios, que conoce el corazón humano y su tendencia a buscar consuelo fuera de su voluntad, nos advirtió precisamente para protegernos de caer en redes de engaño espiritual. Hoy en día, no faltan aquellos que afirman tener una conexión especial con el mundo espiritual. Médiums, psíquicos y supuestos guías espirituales aseguran poder entregar mensajes desde más allá de la tumba. Ofrecen promesas de consuelo,
ilusiones de cierre emocional, y se aprovechan del dolor profundo que sienten quienes han perdido a alguien amado. Pero escúchame con atención, esto no viene de Dios. No importa cuán real pueda parecer la experiencia, no importa cuán familiar suene la voz que supuestamente escuchas, ni cuán profundamente te toque el mensaje recibido. Si ese encuentro contradice lo que enseña la palabra de Dios, entonces debes reconocerlo por lo que realmente es, un engaño, una falsificación espiritual. Recuerda, Dios es la fuente de toda verdad, y Él jamás utilizaría medios prohibidos o manipulaciones para comunicarse con nosotros. Cuando las personas, movidas por su dolor, buscan dirección o respuestas a través de los muertos, no están recibiendo revelación del cielo, están abriendo la puerta a engaños demoníacos, a influencias que enmascaran la mentira bajo una apariencia de compasión. La Biblia no deja lugar a dudas en este asunto. De hecho, prohíbe rotundamente cualquier intento de comunicación con los muertos. En Isaías 8:19 leemos una advertencia directa: cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Por qué acudir a los muertos en favor de los vivos? ¿Oíste bien? Dios mismo plantea una pregunta que desarma todo argumento humano: ¿por qué buscar respuestas entre los muertos cuando tenemos acceso directo al Dios vivo? ¿Por qué recurrir a fuentes contaminadas cuando el Creador de todo el universo está dispuesto a escucharnos, a guiarnos y a consolarnos con su amor perfecto? Amado, no te dejes seducir por atajos espirituales ni por falsas promesas. Todo lo que necesitas, sabiduría, dirección, paz, fortaleza, proviene del Espíritu Santo, no de voces que susurran desde las tinieblas. ¿Por qué habríamos de buscar consejo entre los muertos cuando tenemos acceso directo al Dios vivo? Si el Señor hubiera querido que los muertos se comunicaran con nosotros, lo habría dejado claramente establecido en su palabra. Si nuestro diseño espiritual hubiera incluido que nuestros antepasados nos guiaran después de la muerte, Él mismo nos habría instruido a buscarlos. Pero no fue así. En vez de eso, Dios nos dio una orden clara e inequívoca: búscame solamente a mí. No a los muertos, no a los espíritus, no a los médiums. Nuestra confianza debe estar firmemente anclada en el único que es eterno, sabio y santo. Aún así, muchos dicen: pero tuve un sueño donde mi madre me habló, o fui a un médium y me reveló cosas que solo mi padre conocía. Y aquí, amados, debemos ser extremadamente cuidadosos. No toda experiencia espiritual viene de Dios. No todo lo sobrenatural es divino. Escúchame bien, el enemigo es un maestro del engaño. 2 Corintios 11, 14-15 nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Él no viene mostrándose con cuernos y terror, se presenta con rostros familiares, con palabras dulces, con detalles que tocan nuestro corazón, buscando ganar nuestra confianza para luego sembrar confusión, miedo y error. No podemos guiarnos por la emoción de una experiencia. No podemos basar nuestra fe en visiones, sueños o encuentros que no estén respaldados por la palabra de Dios. Nuestro enemigo es astuto y sabe perfectamente cómo manipular recuerdos y sentimientos para apartarnos de la verdad. Todo lo que se aleja de las enseñanzas de la Escritura, por más conmovedor o convincente que parezca, debe ser rechazado. Porque nuestra fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha dicho. El enemigo no se presenta con señales evidentes de maldad. No viene gritando su verdadera identidad. Como nos advierte 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y no debería sorprendernos que sus siervos también se disfracen como servidores de justicia. Él se oculta detrás de voces familiares, utiliza rostros que una vez amamos, y se envuelve en una falsa sensación de consuelo, para hacer que su engaño parezca benigno. Pero no te dejes engañar, no es tu ser querido quien te habla. No es el alma de tu madre, de tu padre o de tu hijo quien aparece en esos sueños o visiones. Es un espíritu demoníaco imitando su imagen, manipulando tus emociones para abrir una brecha en tu fe. La Biblia nos da un ejemplo estremecedor de este tipo de engaño en 1 Samuel 28. El rey Saúl, desesperado por recibir dirección, tomó la peor decisión: buscó a una médium en Ende. Dios ya había decidido no responderle más debido a su persistente desobediencia y rebelión. Sin embargo, en su desesperación, Saúl ignoró los mandatos divinos y recurrió a prácticas prohibidas.
Este acto no solo selló su caída espiritual, sino que también abrió la puerta a un engaño profundo. Saúl no estaba recibiendo verdadera revelación de Dios, estaba siendo seducido por una manifestación que no venía del cielo. Esto demuestra cuán peligrosas son estas prácticas y por qué Dios, en su amor y sabiduría, nos prohíbe buscar contacto con el mundo de los muertos. Cada vez que una persona intenta comunicarse con aquellos que han partido, no importa cuál sea su intención o cuán sincero sea su dolor, está entrando en un terreno prohibido, un terreno donde el enemigo tiene ventaja. Por eso es vital que mantengamos nuestros corazones firmemente anclados en la verdad inmutable de Dios y no permitamos que el dolor o la desesperación nos lleven a buscar respuestas en lugares oscuros. Saúl, en su desesperación, acudió a una espiritista y le pidió que invocara al profeta Samuel desde entre los muertos. Pero observa bien lo que sucedió. Un espíritu se manifestó, afirmando ser Samuel. Ahora, la gran pregunta es, ¿fue realmente Samuel quien apareció? Algunos sostienen que sí, pero hoy quiero que consideremos con discernimiento. Todo indica que no fue Samuel, sino una manifestación demoníaca. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios mismo ya había prohibido absolutamente cualquier forma de comunicación con los muertos. Dios había dejado en claro que los muertos no regresan, no envían mensajes, no cruzan el velo que separa la vida de la muerte. El simple hecho de que Saúl tuvo que recurrir a una práctica abominable, explícitamente condenada por Dios, muestra que aquello que ocurrió no venía de parte del Señor. Dios no contradice su palabra. Si él había decidido no responderle más a Saúl, no enviaría a un profeta a través de un canal prohibido. Aquella manifestación fue el enemigo aprovechándose de la vulnerabilidad, del miedo y del quebrantamiento espiritual de Saúl. Este evento bíblico es una advertencia viviente para nosotros hoy. Es por eso que Dios nos ordena de manera categórica alejarnos de médiums, adivinos y de cualquiera que afirme tener comunicación con los muertos. Levítico 19:31 lo declara con total seriedad: no recurráis a los médiums ni a los espiritistas, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Escuchaste eso? Cuando alguien busca mensajes de los muertos, no solamente está desobedeciendo, sino que se contamina espiritualmente. Está abriendo una puerta peligrosa al mundo de las tinieblas, invitando influencias demoníacas a entrar en su vida. Y luego nos preguntamos, ¿por qué comienzan a ocurrir cosas extrañas? ¿Por qué sentimos opresión, confusión o pesadillas? Muchas veces, esas puertas fueron abiertas inconscientemente al involucrarnos con prácticas prohibidas, creyendo que eran inofensivas o que venían de parte de Dios. La obediencia a la palabra de Dios no es una sugerencia opcional, es una protección divina para nuestras almas. Muchos se preguntan, ¿por qué parece que la paz ha abandonado mi hogar? ¿Por qué siento una opresión constante? ¿Por qué mi entorno se volvió pesado, confuso, lleno de inquietud? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos. Puede ser que, sin darnos cuenta, hayamos abierto una puerta espiritual que nunca debió ser abierta. Puede ser que, en medio del dolor o la desesperación, hayamos permitido que una voz que no era de Dios encontrara lugar en nuestra vida. Cada vez que se consulta a los muertos, ya sea a través de sueños, médiums, videntes, rituales o cualquier otro medio, se está violando una orden directa de Dios y se está creando una grieta espiritual por donde el enemigo puede entrar. Pero hoy tengo buenas noticias para ti: esa puerta puede cerrarse. No importa lo que haya sucedido en el pasado, si hoy te arrepientes sinceramente y clamas al Señor, Él es poderoso para restaurar, limpiar y proteger tu vida. Arrepiéntete. Renuncia a todo intento de buscar dirección en los muertos. Pide al Señor que cierre toda puerta que fue abierta al enemigo. Reconoce que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. No necesitamos buscar mensajes de los muertos porque tenemos acceso directo y total al Dios vivo. No busques espíritus errantes, busca al Espíritu Santo, el Consolador prometido. No corras hacia los psíquicos, corre hacia la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo y vida eterna. No pongas tu fe en voces del pasado, confía plenamente en aquel que sostiene tu presente y tiene en sus manos tu futuro glorioso. Ahora llegamos a una de las creencias más extendidas y malentendidas. Número 6. Los muertos van inmediatamente al cielo o al infierno al morir.
Es hora de enfrentar una de las ideas más arraigadas en el pensamiento popular, pero que no se sostiene plenamente cuando la analizamos bajo la luz de las Escrituras. Muchos creen que en el instante en que una persona muere, su alma automáticamente entra en el cielo o es enviada al infierno. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre esto? Prepárate, porque vamos a derribar este mito con la verdad eterna de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado en funerales frases como «ahora está en un lugar mejor» o «nos está mirando desde el cielo»? Estas expresiones, aunque reconfortantes para el corazón herido, no reflejan fielmente la verdad revelada en las Escrituras. La realidad, de acuerdo a la palabra de Dios, es otra. Los muertos no reciben inmediatamente su recompensa o castigo eterno en el momento de su muerte. Ellos duermen, descansan en la tierra, esperando el momento señalado por Dios para su resurrección. Mira lo que Jesús mismo dice en Juan 5, 28-29, «No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, los que hicieron el bien, para resurrección de vida, pero los que hicieron el mal, para resurrección de condenación». Jesús no habla de almas flotando en el cielo observando nuestras vidas. Él habla de cuerpos dormidos en los sepulcros, que serán despertados con poder en el tiempo designado. No suben inmediatamente al cielo, ni descienden al infierno al morir. Están en reposo, esperando el llamado irresistible de la voz del Señor. El apóstol Pablo confirma esta misma verdad en 1 Tesalonicenses 4, 16-17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Piénsalo, si los justos ya estuvieran en el cielo, ¿por qué necesitarían resucitar en la segunda venida de Cristo? ¿Por qué habría necesidad de un evento de resurrección gloriosa si ya estuvieran disfrutando de su recompensa eterna? La respuesta es clara, no están allí todavía. Ellos duermen, esperando el gran día en que serán revestidos de inmortalidad. Y esta no es una idea nueva. El profeta Daniel, siglos antes de Cristo, recibió la misma revelación. En Daniel 12:2 está escrito, «Multitudes de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua». Qué impresionante es ver la coherencia de la palabra de Dios a través de los siglos. Desde Daniel hasta Jesús, desde Jesús hasta Pablo, el mensaje es el mismo, los muertos descansan. No nos vigilan, no nos guían, no andan por ahí. Esperan, en el polvo de la tierra, hasta que el Señor llame sus nombres con voz de victoria. ¿Escuchaste eso? Los muertos están dormidos, no en el cielo ni en el infierno. Están en reposo, esperando el momento señalado por Dios. Esta es la razón por la cual Jesús, una y otra vez en las Escrituras, se refiere a la muerte como un sueño. Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús no dijo que Lázaro había ascendido al cielo. Él declaró en Juan 11:11, «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». ¡Qué poderoso! Si Lázaro ya estuviera en el cielo disfrutando de su recompensa eterna, ¿por qué Jesús lo habría llamado de regreso a la vida terrenal? ¿No habría sido un acto cruel interrumpir su gozo celestial? La respuesta es clara, Lázaro no estaba en el cielo. No había recibido su recompensa final aún. Él estaba en la tumba, descansando, dormido en espera del poder de Dios para despertarlo en el tiempo oportuno. Y Jesús, con autoridad divina, fue a devolverle la vida como un testimonio del poder de la resurrección que todos los creyentes un día experimentarán. Ahora quizás te preguntes, ¿y qué pasa con el ladrón en la cruz? ¿No le dijo Jesús, «Hoy estarás conmigo en el paraíso»? Esta es una excelente pregunta, y merece ser respondida con precisión. Cuando Jesús habló al ladrón arrepentido, debemos recordar un detalle crucial. El idioma griego original no contenía signos de puntuación como los conocemos hoy. No había comas, puntos, ni separaciones como las que usamos en español o inglés. La forma en que se coloca una coma cambia completamente el sentido de la frase. La traducción tradicional lee, «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Sin embargo, considerando el contexto bíblico y la ausencia de puntuación en el griego, la declaración de Jesús debe entenderse así, «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». ¿Notas la diferencia? Jesús no estaba prometiendo que el ladrón entraría en el paraíso ese mismo día. Estaba asegurándole ese día,
en ese momento de su agonía, que su destino eterno estaba asegurado. El cumplimiento de esa promesa ocurrirá en el día de la resurrección, cuando Cristo vuelva en gloria. Este detalle confirma una vez más la consistencia de toda la enseñanza bíblica. Los muertos no han ascendido aún, duermen, descansan, esperan el gran día en que la voz del Hijo de Dios los despertará a vida eterna. Jesús no estaba prometiendo un traslado inmediato al paraíso aquel mismo día, estaba haciendo una promesa solemne que se cumpliría en el futuro. Recuerda, ni siquiera Jesús ascendió al cielo ese mismo día. La Escritura enseña claramente que Él permaneció en la tumba durante 3 días antes de su gloriosa resurrección. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que nuestra esperanza no está en una partida inmediata tras la muerte, sino en la resurrección poderosa prometida por Dios. Significa que no debemos aferrarnos a mitos, tradiciones humanas o ideas reconfortantes sin fundamento bíblico, sino que debemos edificar nuestra fe sobre la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Los muertos no van al cielo ni al infierno de forma inmediata. Ellos esperan. Descansan en el polvo de la tierra hasta el momento señalado por Dios, hasta que el sonido de la trompeta atraviese los cielos, hasta que el Rey de Gloria regrese en majestad, hasta que los cielos se abran y la voz del Hijo de Dios despierte a los que duermen. Y entonces sí. Entonces los justos resucitarán. Entonces nos encontraremos cara a cara con nuestro Salvador. Entonces abrazaremos a nuestros seres queridos, no como sombras ni como apariciones, sino en cuerpos glorificados, transformados por el poder de la resurrección de Jesucristo. Así que, querido hermano, querida hermana, anímate. No llores como aquellos que no tienen esperanza. Porque un día está por venir, un día que cambiará todo, un día en el que toda lágrima será enjugada y toda separación será sanada para siempre. Y antes de que te vayas, te invito, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje para que más personas puedan conocer la verdad que libera, la verdad que da vida. Ayudemos juntos a expandir la palabra de Dios a los 4 rincones de la tierra. Dios te bendiga poderosamente.